lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, ¿sí? Lo primero que teníamos que ver, que habíamos visto, es ver cómo hacer una consulta mirando una tabla específica, ¿verdad? Donde yo le hacía cell asterisco from. Y fíjense que yo, por ejemplo, nunca sé de memoria todos los nombres y tablas. Si yo hago un clic en esta flechita de acá, me muestra la base de datos, que nosotros nos conectamos a la base de datos de SAM Producción. Puede ser que yo en este servidor tenga más de una base de datos. Y esta base de datos tiene un esquema público en el que ustedes tienen permisos. Y acá están todas las tablas a las que tenemos acceso. Entonces, Wow. acá podemos ver todas las tablas y si queremos ver sus columnas, podemos ver sus columnas, podemos ver sus índices, si tuviera índices, sus restricciones, todos los datos que tienen. Estas son tablas bien planitas nomás, porque es solamente para los queries, no es una base muy completa, ¿verdad? Pero justamente lo que nosotros vamos a hacer es ir haciendo queries sobre esta. La base de datos en la que vamos a usar es la de ODS compras, ¿verdad? La sintaxis de Postgre es siempre el nombre de la base de datos, que ven como yo con el botón izquierdo apretado arrastro, punto, el esquema que él ya me sugiere, punto, el nombre de la tabla que él me puede estar sugiriendo acá, o yo desde acá puedo elegir la tabla, ¿verdad? Y arrastrar el nombre, que ya me copia con el esquema. Hay veces que no necesito tampoco, si yo estoy en esa base de datos, no necesito poner la base de datos, pero si quiero usar la base de datos de otra base de datos de la que estoy, ahí sí necesito poner la base de datos. En este caso, está usando doble comilla porque el Postgres dice que si el nombre es compuesto y tiene un carácter raro, como en este caso que mis nombres tienen guión bajo, entonces tenés que usar comilla doble para los nombres. Ahí simplemente seleccionamos lo que queremos ejecutar y le damos play acá y él va a ejecutar. Y mostrarnos abajo el resultado del query, ¿verdad? Esto es lo que yo siempre hago con todas las tablas para poder ver un poco las columnas que tienen y cómo son los datos que están guardando, ¿verdad? Habíamos visto acá que él nos muestra también si el dato es numérico, me dice 1, 2, 3, si es un alfanumérico ya me muestra como una ABC. Entonces, es como que acá mirando ya puedo saber. En el caso, por ejemplo, de fecha, esta es una base que yo importé del SQL, entonces cuando importé, él me importó todo como si fuera texto. Por eso la fecha está en un formato texto. Pero más a la derecha hay un campo fecha, que yo convertí a fecha para poder hacer las pruebas, que justamente te muestra como un reloj y al ponerte encima te dice que es un timestamp, quiere decir que es un campo fecha hora, ¿verdad? Entonces acá nosotros ya estamos viendo las tablas, ¿verdad? Cuando yo le pongo asterisco es traerme todas las tablas. Habíamos visto que a las tablas le podíamos poner un alias, que quiere decir un nombre más corto, más abreviado. Algunos le ponen otra vez textos muy largos, no es recomendable. Cuanto más corto sea, es mejor, porque ese alias muchas veces utiliza la herramienta de, ay, se me fue el nombre, que ejecuta el plan de ejecución para ver cuál es la manera más rápida de devolver el resultado en una consulta. Entonces, el alias se usa cuando unimos varias tablas y las dos tablas tienen columnas parecidas o con nombres parecidos para poder identificar
la columna de cuál de las dos tablas queremos ver, ¿verdad? Entonces, si yo le pongo acá A punto asterisco y estoy uniendo a más de una tabla que vamos a ver en las siguientes clases, él me va a mostrar solamente la de compras, ¿verdad? Yo generalmente uso luego siglas de un solo dígito o máximo 2 dígitos. A lo mejor no le llamo A, sino que le llamo C de compras, ¿verdad? Pero no es recomendable que sea muy largo porque se supone que te tiene que agilizar cuando estás escribiendo el query y cuando él hace su plan de ejecución. Eso es para no tener que escribir todo el nombre de la tabla delante de cada columna que vayas a querer listar, ¿verdad? Cuando estoy usando una sola tabla, yo le voy a dejar acá así y voy a escribir abajo otro query donde habíamos visto que podemos decir, hay dos cosas, decir específicamente la tabla, las columnas que queremos ver. Yo puedo empezar ya a nombrar las columnas, pero es más fácil cuando yo hago el from y elijo la tabla de la que quiero, con la que quiero trabajar, que es, en este caso es ODS compras. Acá él me sugiere este alias ya. Porque si yo llevo acá arriba, al hacer el nombre, el alias, el punto, él ya me muestra la lista de columnas para que yo elija las columnas que quiero ver. Quiero ver, por ejemplo, la fecha de la factura. Quiero ver, a lo mejor, el monto de la factura. Y a lo mejor queremos ver el cliente, no sé si está. O el tipo de comprobantes, ¿verdad? Con eso estamos seleccionando solamente 3 campos que podemos elegir y ver, donde él nos muestra los datos de esos comprobantes. Él devuelve todas las filas, pero siempre hace como un fetch, trae una cantidad nomás, y para poder ver todos los resultados y saber cuántas filas me devuelve esto, tenemos que hacer acá abajo con esta flechita para subir o bajar y ir a este que te lleva al último para que te lleve al final de las filas que tenga la tabla, ¿verdad? Que yo no sé cuántas filas tiene esta tabla, pero ahora nosotros estamos haciendo un select from toda la tabla, entonces me devuelve todas las filas de la tabla. ¿Sí? ¿Qué tal hasta ahí? ¿Le salió? A mí me salió, profe. No sé A ver, ¿qué no te salió? Al querer ver solamente algunas columnas, no me sale, no. Tengo que poner esa O y la C, sí o sí, ¿verdad? Para elegir la columna. Hay veces que vos, sí, él te puso OC acá. Vos, o podés ponerle vos un nombre cualquiera, le pones una O, una C, lo que le pongas, ¿verdad? Y cuando escribís acá, o pones punto y él ya te va a sugerir, ¿verdad? O le pones OC punto, te va a sugerir. El alias que use acá
él te va a sugerir. Hay veces que no sugiere. Acá, por ejemplo, no me está sugiriendo, ¿verdad? Bueno, no está bien mi alias, pero hay veces no sugiere. Si no te está sugiriendo el nombre correcto y vos no te acordás el nombre, hay varias maneras, ¿verdad? Una de las maneras es, te pones acá, abrís la columna, buscas la columna que querés y elegís y arrastrás. ¿Sí? O te pones y copias y escribís vos, ¿verdad? Entre comillas en mayúscula cuando tiene así los caracteres raros. Si no hace, este por ejemplo que no tiene nada, no hace falta que esté entre comillas. Vos no podías compartir tu pantalla, ¿verdad? Sí, no, no puedo. Yo les recomiendo que igual, aunque miren en su celular, igual usen, conecten las dos, ¿verdad? Su PC también, para que así puedan compartir su pantalla. ¿Querés probar otra vez así como te digo? Sí, estoy probando. Y no te trae. Sí, ahora me dan las opciones, pero no estoy encontrando el de las fechas, justamente quería Y leer, escribí pero nomás no. vos fecha, o sé fecha. A veces es bueno probar uno a uno. Cuando quieren probar uno a uno, pueden comentar poniéndole doble espacio delante de los campos, ¿verdad? Y delante de la coma. Recuerden que la coma era lo que separaba columna por columna en el momento de los campos que queremos seleccionar. Ahí te salió. Sí, ahora ya me salió. Okay. Muchas gracias. Una de las cosas que yo suelo hacer, que solemos ver después, pero yo les muestro ya ahora para empezar, es justamente cuando empezamos a hacer análisis, una de las cosas que siempre que les había comentado es analizar los datos que hay, ¿verdad? Y por supuesto que a mí lo que me interesa saber es cuántas filas tiene esta tabla. Entonces, para saber cuántas filas tiene esta tabla, uso la función count asterisco, que es contar todo, para que cuente y me diga cuántas filas tiene esta tabla. En esta tabla tenemos 4.367 filas, ¿verdad? Solo para ir sabiendo más o menos cuántas filas debería devolver. Lo otro que vimos es, como ya vimos recién, cómo podemos ir seleccionando específicamente from ODS compras, ¿verdad? Cuando es público, yo le puedo escribir incluso punto nomás ODS compras. Y habíamos visto que podemos ver específicamente una tabla, una columna. En este caso quiero ver la columna pública para que él reconozca. Usuario. Y él me va a mostrar todas las filas de la tabla con los valores que tiene usuario. ¿Sí? O sea que estas 4.367 filas me va a mostrar todos los valores, pero veo que hay mucho Tomás J y pareciera que el único usuario que se usa en esta tabla es Tomás J. Puede ser que haya otros valores, Miguel Frutos, ¿verdad? Pero fácilmente se me van a perder los nombres. Miguel Frutos, Miguel Fleita, Jiménez, vino y recién. Cuando queremos saber los valores distintos que tenemos, una de las cosas que se hacen es select asterisco. ¿Se acuerdan que vimos from
se usa el distinct, el nombre del campo. ¿Y qué va a hacer este? Es de esa columna usuario, mostrame solamente, no todas las filas con su valor, sino los valores distintos que tenga en esa columna. Acá está mal. Una comilla de más. Entonces, él me muestra los distintos valores que tienen usuarios. Tenemos Tomás J, Fiorella, SA, Natalia M, Irene S, Miguel Fleitas, Miguel Frutos, algunos nulos, Gladys, Jorge Jiménez, Ruse, Kingo, Santiago G, Freddy A. 13 valores distintos tenemos, incluyendo al null. Podríamos decirle también sin valores nulos, ¿verdad? Entonces, con este distinct yo puedo ver los valores distintos. ¿Qué tal? Profesora, qué pena que yo quedé por unos minutos sin internet. En ese orden de ideas, ¿cómo yo puedo pedirle que me excluya a los nulos? Los nulos. Sí, señor. Sí, habíamos visto en la clase que con el select definimos los campos que queremos ver o las expresiones que queremos calcular. Y con el where definíamos los criterios con que querían que nos muestren o no los datos. ¿Ok? Entonces, en este caso, queremos que nos muestre todo lo que no sea nulo. Le vamos a decir, o sea, usuario is not null. Entonces, ahí, where, ¿verdad? Donde el usuario no sea nulo. Entonces, me va a traer todos los que tienen valor, menos el nulo. Súper. Gracias, profesor. De nada. Y fíjense que, como le dijimos también, habíamos visto que cuando se guarda la tabla se va guardando en la medida que se van escribiendo y que no necesariamente tiene un orden y muchas veces incluso él reutiliza espacios vacíos que quedaron en el medio de la tabla porque se borró algún registro o algo y él para aprovechar al máximo el espacio reutiliza eso. Entonces no tiene un orden y muchas veces creamos un índice para ordenar, ¿verdad? Pero también en el query cuando queremos ordenar, que en este caso, por ejemplo, si queremos ver ordenadamente, alfabéticamente el usuario, yo le digo order by y le digo por cuál columna quiero que ordene. En este caso tenemos una sola, ¿verdad? Entonces, una de las maneras es citando la columna por la que queremos, ¿sí? Y ahí le decís si querés un orden ascendente. Por default suele ser ascendente, pero le podemos decir que sea descendente también, ¿verdad? Ascendente o descendente. Si no le pongo nada, va a ser en un orden ascendente. Entonces, estoy viendo más ordenadamente, alfabéticamente los nombres. ¿Qué tal? Está súper, profesora. Y también allí podríamos añadirle un límite, ¿cierto? Sí, también. Vamos a ir viendo todo eso. En este que está acá, donde vimos la factura y el monto, ¿verdad? La fecha, nosotros podríamos ver un poco, voy a sacar estos dos, y vamos a calcular el IVA, suponiendo que ese monto, el valor, sea el valor con el IVA incluido. Entonces vamos a calcular y para ver cómo actúa una expresión, o sea, yo puedo poner una expresión
aritmética, multiplicar por un valor, dividir por otro, sumar dos valores, ¿verdad? Y tener el monto. En este caso puedo hacer que sea el valor dividido 11. Si nosotros le ponemos así, él nos va a crear esa columna que, bueno, lo hincha es con lo del el tema de la doble comilla que tengo que poner exactamente igual, ¿verdad? En otra base de datos, en SQL, por ejemplo, no es así, por eso a mí a veces me cuesta acostumbrarme. Entonces lo que él hace es crea esta columna con el cálculo que definimos que nos muestra. Este es un valor que no es que se guarda físicamente, sino que solamente cuando se ejecuta el query él me devuelve esto. Este valor que está acá queda con un nombre de columna así, y allí es cuando es súper importante usar el alias donde yo le digo as y le pongo un nombre a esa columna, ¿verdad? IVA, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el IVA. Podemos ver también que si tuviéramos, no sé si tengo el importe sin IVA. Podemos ver que tiene este, no sé si tiene este. Ok. En este caso, por ejemplo, estamos viendo cuánto es el importe que tiene un IVA del 10% y cuánto es el importe que tiene un IVA de 5% y cuánto del 10%, ¿verdad? Que yo acá asumí que todo era un IVA de 10%, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos este campo o tendríamos el importe neto más el importe exento más el grabado, podríamos, por ejemplo, sumar los dos importes para tener el monto total de la factura, ¿verdad? Entonces podríamos sumar este importe bruto, importe grabado 10, importe grabado 10, y este debería ser igual al valor, en este caso. ¿Sí? Pero es para ver cómo yo puedo ir definiendo operaciones entre las columnas y ponerle un nombre a esa columna que me está creando el query. ¿Qué tal? Genial, profesora. Qué bueno. Vamos a ir viendo qué más vimos la otra vez. Ah, ok. Vimos también cómo concatenar texto, ¿verdad? Select, por ejemplo, creo que este hicimos con el... De la tabla clientes, por ejemplo, podemos tomar o de ese cliente y lo ideal es no usar el mismo alias para tablas distintas, porque para no confundirle al analizador de consultas, ¿verdad? Entonces, podemos ver ahí la descripción y el código del cliente, y si por algún motivo necesitáramos concatenar, que en realidad
concatenaríamos probablemente el nombre y el apellido, ¿verdad? Pero como acá no tenemos desglosado, vamos a concatenar el código con el PY, que es esta barra vertical, ¿verdad? Que hay que ver dónde tienen ustedes. Yo le voy a concatenar con el PY, pero voy a concatenar con un guión del medio que separe el código con la descripción. Entonces, tenemos la concatenación de dos textos. Ahí pueden ver cómo vemos el código 1, ¿verdad? Y la descripción, y acá vemos que él concatenó el código y le concatenó un guión para separar la descripción. ¿Sí? Y esos iconos que salen allí, profesora, ¿qué es eso? En esto es más que nada un error cuando importamos de una base a la otra. Ok. Pero justamente más adelante con el ejercicio vamos a ver cómo puedo quitarle este carácter y poner el carácter correcto, ¿sí? Que quede como esto. Esto estaba enmascarado pues el nombre del cliente, entonces se quedó unos caracteres raros. Pero para no mostrar datos privados. Sí, señora. Muy bien. Entonces, bueno, después habíamos visto también cómo jugar un poco con el Word, ¿verdad? Vimos el distil y vamos a ir viendo el Word cómo trabaja con los likes y con los valores, ¿sí? Ah, las condiciones. Las condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver otra vez acá las facturas. Vamos a ver un poco. Algunas facturas. Fíjense una cosa que yo hago mucho. Pongo adelante los campos que me interesa ver. Voy a dejar solamente fecha y valor. Y a veces le dejo atrás el asterisco por si quiero mirar algún otro campo. Vamos a ver los valores que sean mayor a un monto de 1 millón, por ejemplo, o de 2 millones, ¿verdad? Entonces vamos a poner mayor a 2 millones. Nosotros en los guaraníes, no sé cómo es en la moneda de ustedes, pero Sí. nuestras monedas son muy grandes. O sea, Ya veo. creo que hoy en día el dinero más chico que usamos es 10.000 guaraníes, pero en realidad casi todo se está yendo a los 100.000 guaraníes. O sea que 1 millón es poco, ¿verdad? Sí. Es como O que sea, un los millón, números son... allá un millón es con cuántos ceros. 1 millón es así, con 6 ceros. Ah, ok. Perfecto. Pero por decirte, normalmente a luz pagamos 500.000, o sea, medio millón. Medio ¿Verdad? Ese millón. en promedio una persona paga en luz, ¿verdad? En celulares normalmente un 200.000, un 100.000. Uy, no, mucho. Sí, o sea, nuestra Acá moneda en es muy Colombia, grande, sí. ¿verdad? Sí. Sí. Una casa no te va a costar menos de 300 millones, es una casita chiquitita, ¿Serio? ¿verdad? O sea, nuestra moneda tiene muchos números y dígitos. Sí, Entonces ya vamos a veo. hacer acá que sea mayor a 1 millón, ¿verdad?
y mi valor, lo que es el tema, Las comillas. que sea mayor a 2 millones. Entonces estoy viendo todos los montos que sean mayores a 2 millones. Fíjate que tenemos montos mayores a 20 millones, a 5, a 9, a 52. Entonces podríamos hacer que sea mayor a 20 millones, voy a poner un cero más, y que sea el valor. Yo le hago copy-paste nomás también así para no estresarme con los cosas, que sea menor a 50 millones. Entonces, ahí vemos aquellas facturas que están entre 20 millones, mayor a 20 millones y menor a 50 millones, ¿verdad? Si quiero saber cuántas filas me devuelve, veo que tengo 46 filas, con esta apretando hasta el último, me trajo 46 filas que tienen ese monto. Esto es un AMP. ¿Qué quiere decir? Que se cumple de que sea mayor y que sea menor al mismo tiempo. ¿Sí? Sí, señora. Ahora yo le puedo decir, por ejemplo, vamos a ver los usuarios que están involucrados en estos montos. Tomás, Miguel Frutos, Crucero, Freddy, hay varios, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir que me traiga los montos que están entre estos dos. Y en vez de usar el mayor y menor, puedo usar el between, que era así. Between, y ponemos and y 50 millones. Pero acá es menor o igual y mayor o igual. Va a incluir al 20 millones y va a incluir al 50 millones. Es como si yo hubiese puesto mayor o menor o igual. Entonces, incluye a los dos, ¿verdad? O sea, el mismo resultado te va a dar. Sí, da el mismo resultado. Pero debería ser el mismo resultado de menor o igual y mayor o igual. El between es con el igual. Antes yo le había puesto mayor nomás. Entonces, si había algo que sea 20 millones concreto, no mostraba, ¿verdad? Evidentemente no hay, por eso no me trae. ¿Será que está bien los montos? Ah, acá hice mal. Fíjense acá por qué no me trae, porque yo le estoy diciendo que sea menor que 20 millones y que sea mayor que 50 millones. No hay ningún número que sea menor de 20 millones y mayor de 50. Es al revés. Es mayor o igual a 20 millones y menor a 50 millones. Ahí me tiene que traer. Y me trae los mismos resultados justamente porque no hay ninguno que tenga el 50 redondo ni el 20 redondo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces el between es lo mismo que el and. Pero lo otro que yo quería mostrarle es, si uso el between, ¿verdad? Yo le puedo decir que
podemos hacer lo siguiente, que este sea el monto y que el usuario sea igual a Cruce Kingo, y voy a copiar este nombre para usar después. Que sea igual a Cruce Kingo. Entonces me va a traer solamente, y no, como es un texto, tengo que poner entre comillas simple cuando comparo el texto. Y tengo que escribir exactamente igual, ¿verdad? Acá evidentemente cuando guarda el usuario no tiene espacio, entonces no hay problema. Pero estoy usando el AM y me trae solamente lo que hizo Cruce Kingo, ¿verdad? Que como ven, son 11 filas lo que él hizo que tiene estos montos. ¿Sí? Si yo le digo que sea también el usuario Natalia, el AND es que se cumpla los dos. Acá yo le estoy diciendo que el usuario, que el monto esté entre 20 y 50 millones y que el usuario que hizo esa venta sea Cruce Kingo o Natalia M, pero le estoy poniendo AM. Esto no me va a devolver nada porque evidentemente no hay ninguna fila en el que el usuario sea el mismo, Cruce Kingo y Natalia al mismo tiempo. En realidad esto debería ser o que el vendedor sea Cruce Kingo o sea Natalia, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta siempre otra vez la precedencia y cuándo usar paréntesis. Porque acá yo le estoy diciendo que el monto sea mayor que 50.000 y el usuario sea Cruce Kingo o que el usuario sea Natalia M. Este usuario ya no le importa qué monto tengo. Por eso me trae Natalia M como me trae Natalia M todas las ventas y me trae Cruce Kingo que sí sigue cumpliendo el rango entre 36 y 50. Pero Natalia no. ¿Por qué? Porque este AND se da con este, con el monto, y el OR ya es exclusivo. Si yo quiero que esto sea así para todos los usuarios, yo tengo que usar paréntesis acá. Entonces le estoy diciendo que el valor sea siempre mayor y que para los usuarios que sean o Cruce Kingo o Natalia. Es medio complicado este tema del OR, ¿verdad? O sea, que ahí sí o sí me deben mostrar a ambos con los valores que están dentro de ese Claro, pero parámetro. solamente cuando usé el paréntesis Los y le digo, paréntesis. primero veme que sea o este y que el monto sea este. Bien, excelente. ¿Sí? Esto del OR, ¿verdad? Es o que sea uno o que sea el otro, ¿verdad? Y que los montos estén entre estos dos rangos. Acá también podríamos haberle dado el order by por nombre de usuario o también podemos usar order by, yo a veces uso mucho por número de columna. Si le digo la columna 2, me va a ordenar por el usuario. Entonces vemos todo lo que hizo Cruce Kingo y todo lo que hizo Natalia. Pero es todo un arte el saber cómo se unen. Los criterios se unen siempre por un AM o por un OR. Como vimos, el AM es que se cumplan las dos condiciones y el OR es que se cumpla una de estas condiciones. Podríamos ver
que también poner un rango. Vamos a ir agregando condiciones. Agregamos estas condiciones, estos dos, pero podemos decirle también que AM, y ponemos otra vez AM, que el campo fecha sea mayor o igual. En este caso, el campo fecha está en formato texto y tiene el formato año, mes, día. Cuando tengo este formato, entonces yo sí puedo hacer esta comparación y decirle que la fecha sea mayor o igual al 2015 guión, que sea solamente las que son 03 mayor a el 10 de marzo. Entonces, solamente las que son mayor al 10 de marzo me está trayendo, ¿verdad? Pero puedo hacer esta comparación, como les digo, porque el formato es así. Si el formato no fuera así, el orden sería muy diferente. Vamos a ver si hay alguno que no tenga ese formato. No. Después les voy a mostrar cómo es cuando el formato no se cumple. Pero ahí estoy usando el AM. O sea, le estoy diciendo que la fecha que se cumpla todo esto y que la fecha también sea mayor al 10. O si quiero ver solo de marzo, que sea mayor al 1 de marzo. Ven que acá hay uno desde junio, por ejemplo. Le voy a decir que me muestre todo lo que sea mayor al 1 de marzo y menor o igual a la fecha 2015 3/31, ¿verdad? Entonces ya veo solamente los de ese mes. Una consulta, por ejemplo. Sí. No necesariamente hay que terminar siempre con el punto y la coma después de escribir una condición. No necesariamente acá, pero generalmente cuando tenés varias sentencias sí, porque él así entiende dónde termina uno y otro. Ah, entiendo. Ok. ¿Qué hubiese pasado si en vez del am yo hubiese puesto el or? Otra vez acá. En vez de usar el am, hubiese dicho o la fecha sea mayor al 31. ¿Qué hubiese hecho él esta consulta? Hubiese actuado Van a igual aparecer. sí, hubiese actuado igual que hace rato. Hubiese hecho el am para estos dos y el or sobre todo ya. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que ya no le iba a importar el monto. Le iba a mostrar todo cuya fecha sea mayor al 1 de marzo. Entonces ya me trae otros vendedores también. Por eso es importante ver bien el OR y el AND y los paréntesis que quiero usar. Si ahí vuelve a colocar paréntesis, entonces va a incluir todo otra vez. La fecha. Y ahí tenés que ver qué querés hacer, que tu OR, qué quiere decir tu OR en este caso, ¿verdad? Si tu OR en este caso es justamente esto, o si no, si vos querés que se cumpla todo esto y la fecha, tenés que usar un AND y no un OR. ¿Sí? Entonces ahí se va a cumplir esta condición y esta. Ya, entiendo.
¿sí? Por eso, por ejemplo, en este está entre paréntesis para decir de este y este es un OR. Pero no entre este y este. Entre este y este es un AND. Otra cosa importante es que habíamos visto la sentencia IN. La sentencia IN es lo mismo que un OR. O sea, yo podría haber puesto acá que el usuario esté en esta lista y cito uno a uno, es lo mismo que si hubiese hecho un OR, ¿verdad? Donde yo puedo decir con que el usuario sea uno de estos valores, entonces tráeme ese, voy a quitar nomás lo de la fecha, tráeme las ventas entre 20 y 50 millones de esto, ¿verdad? Y me trae lo de Natalia, Kingo, y si yo le pusiera, vamos a ver un poco quién era otro. Tomás J. Entonces yo le voy diciendo la lista de los usuarios que quiero que me traigan. Me va a traer Natalia. Me voy hasta abajo. Ahí por la pinta Tomás no tiene ninguno con monto mayor a 20 millones. Son todos chicos. Y este es justo mayor a 50. Ah, bueno. Acá hay un problema. Fíjense que cuando le puse Tomás J, no me trajo. ¿Por qué? Porque Tomás tiene espacio al final. Entonces no termina en Tomás J. Ahí sí me trae. Y no tiene un espacio nomás, tiene más de un espacio. Esa era una de las cosas que habíamos visto también cuando hacemos comparación de texto. Una manera que podemos hacer es separar el texto. O sea, muchas de las cosas que se hacen es, por un lado, asegurarnos que no tengan, quitarle a este campo usuario los espacios. ¿Cómo le quito? Puedes usar la función rtrim, quita los espacios que está a la derecha. Voy a dejar así porque después les voy a copiar esto para que puedan practicar. Pero voy a pegar acá otra vez. Existe una manera, habíamos visto, de borrar los espacios, que es el rtrim, borra los espacios a la izquierda, a la derecha. Entonces, les voy a mostrar acá el usuario y acá voy a poner rtrim usuario, ¿verdad? Entonces, si el texto tiene espacio a la derecha, él borra los espacios. Medio como que es difícil ver que está borrando, pero ya está borrando, ¿verdad? Y si se dan cuenta, ahora sí identificó cuando le hice un rtrim. Después está una función que es ltrim, que borra lo de la izquierda, si hubiera a la izquierda. En estos casos ninguno tiene a la izquierda, pero hay veces que el usuario cuando carga el nombre, carga con espacio adelante sin querer, ¿verdad? Entonces nosotros no ubicamos porque si no le ponemos un espacio adelante, él no va a encontrar. Y en algunos lenguajes, no en todos, hay una función que se llama trim, que borra de una sola vez los espacios de la izquierda y la derecha. El Postgre tiene eso. Hay otros lenguajes que tenés que usar la combinación del ltrim y el rtrim
para borrar los espacios de la derecha y de la izquierda. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Es muy difícil realmente. La única manera a veces es cuando vos haces un length, vos sabés un length del campo usuario. Y vamos a hacer un length del campo usuario y un length, que el length es la función que creo que ya vimos, ¿verdad? No me acuerdo si ya vimos, pero tenemos que verlo, o sea que da igual verlo ya ahora en la práctica directo. Es una función que te dice el tamaño de la cantidad de letras que tiene un carácter, ¿verdad? Un texto. En este caso quiero saber el len del rtrim. Fíjense que acá dice que tiene 8, pero cuando le hacemos el rtrim tiene 6 caracteres, quiere decir que tenía 2 espacios. En estos otros no tenían espacio, por eso identificó directo. ¿Qué tal? Eso está súper, profesora. Y, por ejemplo, usted hace eso como buenas prácticas al iniciar, digamos, sus consultas. Sí. Y lo otro que es bueno también es convertir todo a mayúscula o a minúscula. Porque justamente cuesta saber si justo escribió el apellido empezando con mayúscula o con minúscula. Puede ser que un usuario escriba todo en minúscula, otro usuario escriba así. Entonces, muchas veces es bueno convertir todo a mayúscula y minúscula, ¿verdad? Que básicamente es el upper. Nunca, no necesariamente ustedes van a usar todas estas funciones, ¿ok? O usan el trim, o usan el rtrim o el ltrim, ¿verdad? Tampoco es bueno llenar de funciones porque esto enlentece. En la medida que voy usando funciones, voy forzando el procesamiento. Pero yo les dejo este así de ejemplo, pero en realidad máximo va a ser un trim o un ltrim, ¿verdad? Le voy a dejar el trim, que es el que más está seguro, ya que tenemos en Postgres, que te asegura de que sacaste todos los espacios, y lo otro es o pones todo a mayúscula o pones todo a minúscula, ¿verdad? Entonces acá también convertís todo a mayúscula o convertís todo a minúscula. Hay algunos Profesora, que... usted hizo el ejercicio cómo convertirlo de mayúscula a minúscula. perdón, no me acuerdo si yo les mostré, pero les muestro ahora, ¿sí? Bueno, Pero sí tenés que escribir todo en mayúsculas si pones, ¿verdad? Las funciones para convertir a mayúscula es usar una función upper que convierta a mayúscula. O sea, si yo escribo acá usuario y le pongo un upper, él me va a convertir todas las palabras de usuario a mayúscula. Y si quiero convertir a minúscula, es lower, ¿sí? Y él convierte todo a mayúscula. Habíamos visto, si mal no me acuerdo, ya vimos nosotros, vimos el upper, tenemos el lower en Postgres, ¿verdad? En todos tienen upper y lower, que es el que convierte a minúscula. Y el Postgres y el Oracle, el SQL, por ejemplo, no tiene, creo que el MySQL no tiene, convierte el initcap, que convierte la primera palabra en mayúscula y las siguientes en minúscula. Entonces, fíjense que acá convirtió toda minúscula, digo, toda mayúscula, toda sí, minúscula. Esta es la la palabra primera original, letra. donde la J era mayúscula, y él hizo un ICAP
que es que la primera palabra nomás esté en mayúscula. Si hubiesen tenido Tomás espacio J, entonces ahí sí hubiese estado en mayúscula la segunda palabra. Cuando comparamos texto, siempre es importante eso. A ver. Muy bien. Entonces ahí ya vimos las primeras consultas que habíamos hecho, que vimos en la clase en la parte teórica. ¿Se acuerdan? El IN, los salarios que sean menor o mayor o igual. Lo del texto es lo que vimos ahora. Y vimos el igual, el mayor, el menor, el between, el in. Y ahora vamos a ver el like. ¿No? Con los patrones de búsqueda. El and y el or y el not que vimos con el not null, ¿verdad? Pero podemos repasar ese not, cómo funciona. Las reglas de precedencia. El order by también ya vimos. Y empezamos la otra vez a ver esto de funciones, ¿se acuerdan o no? Sí, sí, señora. Sí, ¿verdad? Ya llegamos a ver las funciones. Lo que pasa es que esta vez fue diferente porque yo suelo hacer más los ejercicios, entonces el orden va diferente. Que como vimos las funciones ahora es el lower, el upper y el kneecap. Bueno. Entonces vamos a ver un poco. Lo del texto es justamente eso, es muy complicado y no es, por eso es muy bueno usar código y no texto para buscar, ¿verdad? Es mucho más fácil tener el código del cliente que sea una numeración 10.500 que buscar por el nombre del cliente y que un usuario pueda haber escrito el nombre con mayúscula, con minúscula, con el segundo nombre completo o abreviado, más el primer apellido o el segundo apellido. Es muy complejo, ¿verdad? Pero bueno, cuando necesitamos buscar un texto, que muchas veces necesitamos, el tema es buscarlo así exactamente igual, ¿verdad? Y la recomendación es poner las mayúsculas, todo, unificar todo en mayúscula o minúscula y sacar los espacios. Pero hay veces que no tenemos la palabra exacta, entonces lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, usar el nombre del usuario, ¿verdad? Y le ponemos like y escribimos más o menos la palabra que estamos buscando, ¿sí? Podemos escribir un like y el like, vos podés escribir una parte de la palabra, por ejemplo, que empiece con C y le das porcentaje y le decís, empieza con C, no importa qué palabras tenga después, él te va a traer todos los usuarios cuyo nombre empiecen con C, ¿verdad? En este caso, solamente este comienza con C. Voy a poner el de Miguel, que creo que es más parecido. Y fíjense que ahí no estoy teniendo ninguno que empiece con M. Entonces lo que voy a hacer es poner un upper, es así como vamos buscando, ¿verdad?
un upper like. Y ahí me trae los Miguel, que como ven, los Miguel estaban todos en minúscula, no es que empezaba con mayúscula y terminaba con minúscula. Y creo que este es el único Miguel, no pensé que había otro Miguel. Pero uno va escribiendo más o menos lo que, en este caso, ¿verdad? En la medida que vamos escribiendo, vamos encontrando el nombre. Si queremos que empiece con las palabras que estamos buscando, es el porcentaje. Continúa después. Ahora, puede ser que sea al revés, que vos digas, no importa con qué empiece, pero que en el medio diga M, Migue, ¿verdad? Quiere decir que si estuviera en el medio, el Migue sería así. O sea, no importa con qué empieza, tráeme que tenga la palabra M o mi. ¿Sí? Y va a traer todos los que tengan esas siglas. Vamos a ver un poco con clientes, a ver si podemos jugar un poco más. Ah, no, cliente no tenemos los nombres, ¿cierto? Que está enmascarado. Pero se entiende lo que va haciendo el porcentaje. Y como cuando uno quiere buscar, busca más o menos así, ¿verdad? Si quiero más, por ejemplo. Entonces ahí me trae Tomás. Y fíjense que acá me trae Miguel Frutos porque en el medio encontró la TO. Si yo le hubiese puesto Tomás nomás al comienzo, y después el porcentaje, entonces me iba a traer solamente Tomás. Eso hace el like. Y el unlike es al revés. El unlike es como el no like, ¿verdad? O no like. Depende del lenguaje, es unlike o no like. Que lo que te va a traer es todo lo que no tengan TO, ni al comienzo ni al final. No me va a traer Tomás, por ejemplo. ¿Qué tal hasta ahí, chicos? Yo tengo un inconveniente, profe. ¿Cómo? Tengo un inconveniente. ¿Qué Eh, pasó? no sé qué pasó, pero no me aparecen los nombres de los usuarios. La columna no me aparece. La columna de los nombres. El de usuario. Sí, solo me aparece fecha y directamente ya valor. No me aparece el nombre. Y escribiste así, usuario al lado. No puedes hacer un print screen y pasarme con tu teléfono, hacer un print screen y pasarme el chat. Sí,
Avísame. Ay. Creo que estoy teniendo problemas con mi cuenta de Teams porque no me deja mandar ningún mensaje en el chat. Y nos puedes mandar por WhatsApp. Eso sí. Y ahí tenés que volver a escribir nomás. Se te borró tu OC usuario. OC fecha, OC valor. Ponerle nomás después del OC fecha, coma, escribí OC punto usuario, coma, y que quede el OC valor. De cualquier manera, como tenés el asterisco, más hacia la derecha tenés tu usuario seguro, ¿verdad? Entre todas esas columnas, número de pedido, número orden, si te vas a la derecha vas a ver el usuario. Pero para ver en el tercer lugar, que en algún momento se te borró, escribí nomás otra vez usuario, entre fecha y valor. Le pones Dale. nomás, le escribí nomás, así como tengo yo acá, que yo le puse en el medio, ¿verdad? Y le pones una coma después del valor, para que no se encime. Ya sí, ahora entiendo porque yo había copiado y pegué. Había Sí, copiado y uno de pegué otra vez. arriba. Sí, y ahí sí me Entonces, pasó eso. sí, Gracias. de nada. Pero te dejo acá para que copies lo que tenemos ahora. ¿Me avisas? ¿Qué tal el resto? ¿Tienen alguna duda de lo que estamos viendo, aunque no estén haciendo el ejercicio? De mi lado, bien, profesora, ya solo me queda practicar, practicar y practicar. Lo más difícil. Ahí es donde me podré dar cuenta de los errores. Sí, sí. Por eso sería bueno que instalen para que la próxima clase podamos hacer juntos. Entonces ya no hacemos como la otra vez, sino que hacemos, vemos la sentencia y después ya vamos al ejercicio directo.
Sobre todo que al tocar te das cuenta de la sintaxis, que que no le pones, o que no le pones la mayúscula, o cuando le pones el nombre del campo con doble comilla. Nito dice que no funciona todo. ¿Este? No sé quién es Nito. Ah, Dice que perdón, Nito. no funciona. ¿Qué no te funciona? ¿En cuál de las sentencias no puedes compartir tu pantalla o hacer el print screen? Ah, ok. Ah, te funciona todo, perdón. La sintaxis. Ok, qué suerte. Bueno, el not era algo que yo quería repasar. El not es la negación. O sea que si acá usamos like, que quiere decir que tenga algún to en el medio, el not le estamos diciendo que no tenga. Si usamos un not delante de este in, por ejemplo, ¿verdad? Si usamos el not delante del in, estamos diciendo que nos traiga todos los usuarios que tengan entre 20 y 50 millones y no el usuario no sea ni Cruce Kingo, ni Natalia, ni Tomás. Cualquier otro que me traiga. Vamos a ver si trae algo. Entonces ahí me trae a Miguel y esta Natalia, fíjense justamente lo que hablábamos, ¿verdad? En general se le llaman Natalia M, pero acá alguien se equivocó con su nombre y le puso Natalia con H en el medio, que es lo que decimos siempre de lo Argel, que es cuando estamos comparando no el código del usuario, sino el nombre. Y fíjense que hay un Santiago, un Jorge y un Frida. Vamos a ordenar por el campo 2, que es el nombre del usuario, para que podamos ver bien todos los nombres y no se nos pierden. Entonces acá estamos viendo todos los otros usuarios que también tienen monto entre 20 y 50 millones y que no son los de esa lista. ¿Y qué pasa? Márquenme el ritmo, ¿verdad? ¿Qué pasa si hago el not delante del between? Fíjense lo que me va a hacer. Me va a traer todos los montos. Híjole, acá hay un 200 millones. Que no estén entre el rango de 20 y 50 millones. Y todos los usuarios que no sean estos tres usuarios. Entonces me traen montos negativos y me trae montos que están entre que no están entre 20 y 50 millones, tanto negativos como positivos. ¿Ven? De ahí podemos ordenar otra vez. En vez de decirle que ordene por el nombre, podemos ordenar por el valor para que tener de menor a mayor el valor, ¿verdad? Entonces podemos ordenar por valor. Y vamos a hacer un valor descendente para que ver de mayor a menor. Ahí ven acá cómo va de 200 millones, baja
a 53, 55 y de 53 ya va a 19. Todo lo que estuviera entre 20 y 50 no me muestra. De 19 ya va a montos más chicos hasta llegar a valores negativos que se supone que son notas de crédito. Como son 4.000 registros, debe haber muchísimos montos entre esos rangos, ¿verdad? Acá debe haber 3.500 por ahí filas que son en ese rango. Pero es importante ver cómo funciona el NOT. ¿Se ve cómo funciona el NOT? Sí, negación. Se oculta Sí. lo que no. Niega el valor que puso Niega el el valor. criterio. Entonces lo importante que lo que estamos viendo ahora es, por un lado, la coma sirve para separar las columnas. Cuando nosotros usamos una expresión para calcular una columna, es bueno ponerle un alias, un nombre a esa columna nueva usando el as, ¿verdad? Alias. El where define los criterios de las filas que queremos ver y esos criterios se van uniendo usando el and o el or. Que recordamos que el and era para que sea verdadero, se tienen que cumplir todas las condiciones. Y el or es con que una de las condiciones se cumpla, ya se cumplen el resto. Vimos también el like, el in, ¿verdad? El like que te permite buscar un pedacito de texto dentro de otro texto. El in que te muestra una lista para que con que uno de los valores estén dentro de esa lista te traiga esos datos. Vimos también las funciones de upper, lower, ¿verdad? El de len, que te dice la longitud de un texto. Las funciones rtrim, ltrim y trim, que te quita los espacios. Y básicamente eso. Ahora, ¿qué pasa con el campo fecha? Si yo quiero trabajar con el campo fecha, siempre es complicado cuando quiero filtrar un campo, porque este campo fecha que estábamos filtrando acá era un campo que está en formato texto, ¿verdad? El formato texto de la fecha, cuando se ordena, yo le voy a mostrar nomás un ejemplo en un Excel acá más rápido. El campo fecha, si vos le das a ordenar y si está en un formato texto y vos tenés año, mes, día y tenés así si está en este formato año, mes, día, siempre se va a ordenar cronológicamente cuando vos hagas el orden por fecha. Pero si el formato fuera así, 01, 01, 2015, y después te va a ordenar así 01, 01, 2016, 01, 03, 2016. 10, 03, 2016. Pero antes de este, me va a poner el 01, 06, 2016. Después el 10. No se ordena cronológicamente, así que nos ordena primero el 1, después los 1, todos los 1, todos los 3, todos los 6 y después recién los años. Entonces, cronológicamente no se ordena bien.
¿sí? Eso es importante. Cuando tenemos en el formato texto, si este fuera el formato de día, mes, año. Entonces, si quieren convertir a texto, siempre es recomendable convertir el campo fecha a un formato que sea primero el año, después el mes y después el día. Porque si no, él va a ordenar primero todos los 1, todos los 2, todos los 3, todos los 4 de todos los meses, años, y no es lo que nosotros queremos cronológicamente. Cuando queremos comparar y preguntar una fecha, el problema también está en que justamente cómo nosotros le escribimos ese campo fecha, ¿verdad? Habíamos visto acá, teníamos un campo que es fecha compras. Entonces, si vemos la fecha compra, vamos a usar este que tiene fecha y compras nomás. Vamos a agregar la fecha compra. En este fecha compras está en formato fecha. El problema con este formato fecha es cómo convertir, cómo filtrar, ¿verdad? Entonces, si yo le digo que la fecha sea mayor o igual al 2015, a ver un poco, tenemos fechas del 4, el 3, el 6. Supongamos que queremos que sea el 2015, 03, 06. Si yo le hago así, él me da un error porque este es un entero para él, no es un texto, no es una fecha tampoco. Si es así, tampoco es una fecha. Y ahí sí él reconoció como una fecha, pero muchas veces no reconoce como una fecha y no me filtra como quiero. Entonces yo muchas veces tengo que escribir, porque depende, el formato con el que él guarda por default el Postgres es siempre el guión, ¿verdad? Pero fíjense que en mi máquina también está el guión, pero si estuviera, ¿cómo se llama? Si estuviera así en formato barra, no siempre reconoce bien la fecha. Ahora justo reconoció, parece a propósito. Entonces, muchas veces, la mayoría de las veces, cuando nosotros queremos comparar una fecha y poner un filtro de fecha, nosotros escribimos el texto, pero tenemos que convertir a fecha. ¿Cómo se convierte a fecha? Vamos a ver más adelante eso, pero se hace así, se convierte usando un cast o un to date. Hay dos maneras de convertir a fecha, pero yo necesito convertir este texto a fecha para que él reconozca este campo en fecha. Así es update. Ahí está. O al revés, este campo fecha convierto a texto y comparo. Y para convertir a texto, lo recomendable es convertir en un formato año, mes, día. Así se usan las comparaciones de fechas, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Habíamos visto también el round
¿Sí o no? Todavía no llegamos a esa parte nosotros, ¿verdad? Ok, vamos a ver esto. Habíamos visto la función len que ya vimos y tenemos la función substring, que puede ser que se escriba toda la palabra substring o str hasta la r ya asume, donde uno le dice el campo del cual quiere extraer un pedazo y cuántos caracteres quiere traer o desde qué posición cuántos caracteres traer. ¿Cómo hacemos eso? ¿Se acuerdan que de la tabla cliente teníamos justamente la descripción que la C no tiene, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir, hacer un substring de la descripción a partir de la posición 1, no sé si es 1 o es 2, ¿verdad? 10 caracteres. Vamos a poner ahora en duro así cuántos caracteres quiero traer. A su string, cualquier cosa escribí yo. Su string o str. Entonces él me trae la cantidad de caracteres. Si yo le pongo acá a partir de la posición 1, me trae 4 caracteres nomás. ¿Ok? Si yo no sé cuántos caracteres tengo, por ejemplo, 10 caracteres que quiero que me traiga, en mi caso lo que nosotros queremos es sacarle este carácter raro. Entonces queremos que nos traiga a partir de la posición 2 y vamos a hacer eso, un substring, que como les digo puede escribir así nomás. Creo que es así nomás. Vamos a ver si reconoce. Descripción. De la posición 2, 10 caracteres. No me pone en azul, quiere decir que no está, si reconoce el substring como abreviado, sin escribir todo substring. Y me trae de la posición 2 sin la C, ¿verdad? Pero yo no sé si es 10, si es 8, si es 5. Si hubiese puesto 5 iba a quedar más corto. Entonces lo que se hace es, cuando vos querés que te traiga hasta el final, vos le decís del 2 hasta la posición, el largo de el texto que querés que te traiga. Menos 1 porque en este caso querés desde la posición 1. Y ahí te trae todo, ¿ves? Entonces este que tiene a lo mejor 3, 6, 9, 10, 11 está trayendo bien. En cambio acá no traía ya los 32. ¿Ven? Y así podemos extraer y ir limpiando el texto. Incluso podemos nosotros concatenarle la C que es de cliente. Le concatenamos a la partición 2 para que quede bien el nombre en esos que quedaban mal. ¿Sí? Entonces la sentencia es substring desde la posición, en este caso el Postgre empieza a contar el primer carácter como posición 1. Hay otros lenguajes que, por ejemplo, el Power BI o el Excel cuenta la primera posición como la posición 0. A nosotros en Postgre está contando 1, ¿verdad? Y vos le decís desde dónde, cuántos caracteres traer. ¿Sí?
¿Qué tal? Súper. Después tenemos las funciones numéricas que son para redondear los números, que habíamos visto el round, que redondea a partir del número 5 hacia arriba la cantidad de decimales que vos le digas. Acá le dice 2 decimales o le dice 1. El trunc que trunca, no redondea, sino que corta y te muestra la cantidad de decimales que vos le decís. Y el mod que te dice el resto de una división, ¿verdad? Entonces vamos a probar esa función round con... Yo creo que ese round podemos probar acá. El valor es... Vamos a hacer otra vez el valor dividido 11. Y le vamos a decir que nos redondee 4 decimales. Vamos a ver un poco yo. No me acuerdo cómo. Vamos a probar esto. Ahí está. Entonces, vamos a hacer este haciendo dividido 1.1. Si le hacemos el round 0, vamos a ver cómo hace. Acá le estoy diciendo que redondee a 0 decimales, ¿verdad? Y queda este valor sin 0 decimales.
En este otro le estoy diciendo que divida con el punto 1.1 que tenga 2 decimales. Y vemos que acá tenemos 18, 55, 82, 91, 09, 64. Y de este de 2 le decimos que redondee dividido 1.1 y le decimos que divida 1. Entonces, fíjense cómo él al redondear de 2 decimales a un decimal, como el segundo decimal es 8, al redondear a un decimal redondea a 2, sube 1. En el 5 es cuando es menor o igual a 5, deja en el decimal más abajo, o sea, en el 5. El 8.2 también es un menor a 5, entonces quedan 8 nomás, no sube a 1 el decimal. Este 91 también deja 9 y este 09, como es mayor a 5 el segundo dígito, sube a 1 el decimal. En el 64 dejan 6, el 73 dejan 7 porque es menor que 5. Pero cuando es mayor que 5, ya pone 1 más en el siguiente decimal para redondear a un decimal. En cambio, el trunc agarra la parte que le dijimos truncar a un decimal y él trunca directamente acá, sin redondear, ¿verdad? Y si redondeamos, si truncamos sin decimal, la diferencia con el redondeo es este, donde él truncó, en cambio con el redondeo podemos tener un dígito de diferencia. ¿Ven? Acá el 291, acá truncó nomás el 290, truncó la parte entera que teníamos. Entonces, estas son las funciones redondeo, que redondea a partir del 5 hacia arriba 1, y el trunca la parte que le estamos diciendo, sin que le importe el redondeo de los números. ¿Qué tal hasta ahí? Súper, profesora. Ok. Bueno. La siguiente clase vamos a trabajar un poco más con las funciones de convertir datos, ¿verdad? Trabajar un poco con fecha, cómo convertimos los datos fechas. Y vamos a empezar a ver todos los tipos de conversiones que hay de tipo de datos y trabajar también, ya habíamos hecho esto, pero vamos a trabajar un poquitito más con la jerarquía y ver estas funciones más avanzadas de coalesce o case, que es como un if, y empezamos a construir nuestras funciones un poco más avanzadas. ¿Está bien? ¿Qué les pareció la clase de hoy? Por favor, si tienen No, excelente, sugerencias, profesora. si hay cosas que o me voy muy rápido, muy despacio, o es muy básico, ustedes me marcan el ritmo, ¿sí? No, a mí me gusta, me encanta la clase, la felicito, le agradezco por Bueno, compartirnos su conocimiento. Lo mismo que Sara, te estoy muy agradecida, Rocío. Muy qué suerte. didáctica la clase. Me alegra porque es complicado a veces transmitir este tipo de cursos, ¿verdad? No es tan fácil transmitir lo que uno conoce a veces. Cuando uno, como a mí, a veces me dicen, parece que vos explicás muy técnico o es muy difícil, entonces a mí me sirve mucho el feedback de ustedes para ver en qué mejoramos siempre, ¿sí? Bueno, Sí, ustedes ya señora. tienen ese acceso a esa base de datos, pueden entrar y probar cuando quieran. Si por ahí no le está respondiendo, hay veces que las sesiones se quedan abiertas y se bloquea, entonces tengo que correr una función para limpiar. Me avisan si les pasa eso, si les da un error, como que no le ejecuta nada, ¿sí? Y prueben, practiquen y nos vemos el próximo martes. Listo, profesora. Muchas Bueno, Muchísimas gracias. 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 Voy a ver Chao. con, Felicidades. con Eliseo lo de las grabaciones. La verdad que él es el que tiene acceso a la grabación.
Dale, dale, Rocío. Hay que presionarla también al liceo por el tema de su cumpleaños, que sea ya, no sé, nos juntemos este viernes o el próximo. Sí, ¿verdad? Tienen que Se caer la por su sabe. cumpleaños, no hay nada que hacer. Bueno, Fin de mes. nos vemos Nos vemos. entonces. Me alegra que le haya gustado. Muchas Listo. gracias. Que tengan buena noche, compañeros, profesora. Chao, Chao. chao. Gracias Buenas noches, igualmente. gracias, profe. Muchísimas gracias.